Le decían el rey de la moda. Y el mundo de la moda se acostumbró a su brillo, a los reflectores, a los desfiles de Armani. Quedó enmudecido el mundo también cuando se supo la noticia. El famosísimo diseñador había partido de este mundo a los 91 años. Y lo primero que se vino a la cabeza fue quién continuará su legado. Pero lo que muy poca gente sabe es que para que ese rey de la moda italiana brillara, hay que ubicarlo en dos actos. El primero, en aquel año, 1975, vendió su Volkswagen y junto a su socio y compañero de vida, Sergio Galeotti, juntaron el capital y fundaron su propia marca, Armani Spa. En esa primera colección masculina, presentó una nueva silueta. Se trataba por primera vez para que las chaquetas de los trajes fueran más largas, más estilosas y se liberaran de su rigidez original. Un ejemplo fue la chaqueta que utilizó Richard Gere en la película American Gigolo. Una chaqueta larga, con botones abajo y sobre todo muy descomplicada. Así que la fama se la llevaría a él, Armani. Sin embargo, quizá nada de eso habría sido simple o posible sin una persona clave en su vida. Ese era el arquitecto Sergio Galeotti. El diseñador italiano encontró en el arquitecto a un socio y más tarde compañero de vida. Galeotti era 11 años menor que él. Había nacido en Pietrasanta, en la Toscana, un lugar lleno de encanto y de historia que se le conoce en Italia como la pequeña Atenas de Italia, porque durante siglos escultores, pintores y artesanos eran atraídos a las canteras de mármol, ese mismo mármol de Carrara que utilizó Miguel Ángel. Así que Galeotti, tras estudiar arquitectura en la Universidad de Carrara, trabajó como arquitecto durante varios años, hasta que dio el salto al mundo de la moda como comprador de Larus, una cadena de tiendas de ropa masculina en Italia. Comienzos de los 70. Para ese entonces ya había conocido a Giorgio Armani, con quien vivió un flechazo en 1966. Así que dado a entender que Sergio Galeotti era un joven de clase alta y profesional, mientras que Giorgio había nacido en un hogar pobre en Piacenza, Italia, y crecido en la posguerra. Era pobre y la vida era dura, dijo alguna vez a Harper Bazaar. Pero el cine era su refugio, un palacio de ensueño, y las estrellas de cine parecían tan glamurosas. Por eso cuando podía, sus juguetes eran muñecos de barro, con un grano de café escondido dentro. Cuando se conocieron, cerca de una discoteca llamada La Campanina di Franceschi. Giorgio tenía 31 y Galeotti tenía 21. Así que en aquella discoteca, en la provincia italiana de Lucca, Armani diría más tarde que cuando vio a Sergio en su coche, dando a entender que para ese tiempo quien tenía un auto era una persona adinerada y Sergio a sus 21 años ya era rico. Se hicieron amigos enseguida. Para ese tiempo Armani, quien había desarrollado un interés por la anatomía humana, tanto que lo llevó a cursar 2 años de medicina, que abandonó para emprender un nuevo cambio en su carrera, pero que eso lo dejaría atrás al conocer la moda durante unas vacaciones en Milán, Italia. Para ese entonces trabajaba en la tienda Rinascence, uno de los famosos grandes almacenes de Milán, donde diseñaba ropa. Hasta que Galeotti le dijo: oye, ¿por qué no te independizas y creas tu propia marca? Y así nacía la leyenda de Armani. Así que así nacería Giorgio Armani Spa. Al llegar los 80, Giorgio Armani ganaba proyección a nivel mundial. Ya era un tipo rico, junto a Sergio Galeotti. Pero aunque Armani era muy popular en Europa, no causaba sensación en los Estados Unidos, sino hasta el año 1981. Su ropa fue usada por el actor Richard Gere en la película American Gigolo, lo que contribuyó a generar mucho interés en Armani. También confeccionó gran parte del vestuario de la exitosa serie de televisión Miami Vice. Así que Armani era la causa de que Don Johnson usaba aquellos trajes ligeros de lino y algodón, blancos, beige
colores pasteles, cremas, celestes y hasta grises, pero no negro ni oscuro, dando un aire súper relajado que combinaba con sus mocasines blancos y su cabellera larga. Detrás de toda esa pinta estaba Giorgio Armani, y a la gente les gustó. Y desde el 84 hasta el 89, Armani vistió a Don Johnson en Miami Vice. Pero no solamente a Johnson, sino que muchas estrellas de Hollywood comenzaron a lucir Armanis en las alfombras rojas, como Michelle Pfeiffer, Judy Foster o John Travolta. Sin embargo, aunque todo parecía resplandeciente y el dinero les caía a gotas y lluvias enteras, en 1985, aquella pareja inseparable se vistió de luto cuando Sergio Galeotti perecía debido a la enfermedad de VIH. Tenía 40 años y dado el estigma que suponía en aquel entonces la enfermedad, se aseguró que había perecido de un infarto. Aquello fue devastador para Armani y todo el mundo pensó que se vendría a pique, incluyendo sus tiendas. Pasó un año yendo al hospital donde estaba Sergio y contó el mismísimo Armani que les llevaba las fotos de los desfiles de moda cuando estaba en su lecho. Y según Armani, sus ojos se llenaban de lágrimas. Fue un momento extremadamente difícil para él, terriblemente difícil. La gente decía que Armani ya no era el mismo, que estaría abrumado por el dolor y no lograría sacar adelante la firma. Otro momento complicado en la vida de Armani fue un incendio en la isla italiana de Pantelleria, donde tiene una mansión. Dicho insuceso acabó con muchos de sus recuerdos y Armani corrió a salvar las fotografías de Sergio Galeotti, que eran sus recuerdos. Desde entonces Armani se volvió dos cosas: un tipo increíblemente reservado y grandemente rico. Sin embargo, en 2024 el diseñador reveló que mantenía una relación de décadas que se estima desde finales de los 80 con Leo Del Orco, director del estilo masculino de su marca, pero no especificó cuándo empezaron a salir. Pero estarían juntos hasta el perecimiento de Giorgio Armani. Incluso, el mismísimo diseñador habló y dijo que cuando él pereciera, sus planes de sucesión consistían en una transición gradual de las responsabilidades que siempre tuvo él a sus seres más cercanos. Acto seguido, nombró a Del Orco como dirigente principal de la empresa. También nombró a los miembros de su familia y todo el equipo de trabajo, suponiendo que la sucesión sea una sucesión orgánica y bien organizada y no un momento de ruptura entre las partes. Y es que en esta fotografía se puede ver a Armani, a Del Orco y a la familia de Armani. Así que ahora que ha perecido, no se sabe si el objetivo final en lo que termine la empresa sea la venta. Así que la pregunta sería: ¿será que Del Orco compartirá responsabilidades con Silvana Armani, sobrina del diseñador? ¿O a Roberta Armani, la hermana de Giorgio Armani, que se dedica a las relaciones públicas de la marca y al vínculo con celebridades internacionales? Y el tercero en línea de sucesión es Andrea Camarana, sobrino, hijo de su hermana mayor. Sin embargo, de lo que siempre se lamentó es no haber tenido hijos. Y es que nunca los tuvo. Y en sus últimos años solo los acompañaban sus gatos. Así que la pregunta que medio mundo se hace hoy es: ¿tendrá un sucesor? ¿Saldrá la compañía a bolsa para la venta? Así que quizá las únicas verdades sean las que en el libro Los tontos no son nunca elegantes, Giorgio Armani, palabras suyas, de Paola Pollo, donde reflejaba que Armani no era un tipo de medias. Para él era todo blanco o negro. Nunca decía lo que pensaba en público, ni de sus colegas, ni hablaba de dinero, ni hablaba de éxito, ni tampoco de fama. Irónicamente, en un mundo que vive de apariencias y sobre todo de imagen, esas mismas imágenes en las que él durante tiempo se sumergió como suyas. Porque como decía siempre, la elegancia no consiste en llamar la atención, sino en ser recordado. Así como él nunca quiso llamar la atención, sino vivir una vida completamente hermética. Su último deseo fue que su funeral
se llevara en completa privacidad el día domingo 7 de septiembre. Sin embargo, algunos amigos decidieron darle el último adiós el día sábado 6 de septiembre, dándole una despedida en una capilla ardiente en Milán. Sin embargo, desde ahora Milán tendrá un lugar en honor a Armani, cuando un concejal de la ciudad solicitó inscribir en el famedio del cementerio monumental un espacio reservado a los grandes milaneses que han dejado huella en la historia de la ciudad. Ubicado en la entrada principal del cementerio monumental, es un lugar simbólico donde se honra la memoria de los personajes más relevantes de Milán, porque para los italianos, desde ahora, Armani ya hace parte de la historia. Un monumento público, una inscripción para aquel hombre que pereció en completo silencio, tanto que pereció perecer en su propia casa, rodeado de toda su familia, en completo silencio. Su fortuna, estimada en $12.100 millones, que se repartirán entre su familia, Leo del Orco y otros miembros de la organización Armani Spa. Lo único cierto es que quizás su mansión, la mansión ESG, en pleno corazón del elegante barrio de Brera, en Milán, será vendida. Pero ¿cómo era el palacio convertido en residencia para Armani? Así que si quieres saber un poco más, te invito a que te sientes, a que te relajes y que disfrutes del siguiente video. Somos 007 Erwin Videos de Producción y gracias por preferirnos. Y recuerda que cada día somos más y que tú eres nuestra estrella. Mis estrellas, esas que tanto quiero, sueño y sé, que ellas me quieren a mí. Mis estrellas. En pleno corazón del elegante barrio de Brera, en Milán, y rodeado de un escenario donde el arte, la moda y la historia dialogaban en cada esquina. Un barrio que no grita elegancia, sino que la susurra. En Brera, las fachadas de los edificios parecen mantener un pacto secreto con el tiempo. Conservan los viejos balcones de hierro forjado, los tonos ocres y terracotas. Pero Brera no es solo un relicario del pasado, es también un presente vibrante. Y eso lo sabía perfectamente Giorgio Armani. Ubicada en este exclusivo sector, tenía un palacio del siglo XVII, una vivienda que no solo reflejó el amor del diseñador por la estética y la armonía, sino que también funcionaba como un retiro emocional, construido a la medida de Armani. Y fue en una entrevista, quizá la última que dio, la que detalló perfectamente su casa. Se pudo ver que su casa estaba distribuida en 3 niveles, comunicados por una escalera de metal negro, escalera diseñada en su propio estudio de arquitectura. El recorrido entre las diferentes plantas estaba marcado por una ciudad, sí, una ciudad que parecía hecha en sí misma. Cuidada composición cromática, dando reinas los grises, los blancos, los beige y los omnipresentes lacados negros. En el último piso, Armani ubicó lo que él mismo llamaba mi refugio dentro de mi refugio, es decir, su despacho personal. Un despacho repleto de grandes y variadas plantas, con una gran estatua de un gorila que custodiaba su despacho. Un lugar que era el santuario emocional del diseñador y que se convirtió en el lugar predilecto de Giorgio dentro de su mansión milanesa. Para dar forma a la lujosa vivienda, Armani contó con el reconocido Peter Marino, un arquitecto de interés conocido, por reinterpretar el lujo en las grandes casas de moda. En esa colaboración surgió la idea de una biblioteca de estantería negra donde los libros se agruparan por categorías, desde moda hasta arte oriental, pasando por teatro e historia. La gran mayoría de muebles de la casa de Armani pertenecían a las colecciones de su propia firma. No obstante,
El toque humano de la mansión lo aportaban objetos adquiridos durante sus viajes o regalados por personas cercanas. Desde budas tailandeses a un bonsái metálico, pasando por un camaleón ornamental. Así que más que una casa, era prácticamente un museo donde vivía Armani. Esa residencia representaba la búsqueda constante de una vida y un equilibrio lejos de los focos y el ruido mediático, cuya palabra clave en su vida fue el hermetismo. La vivienda del diseñador era un prolongado arte de su visión estética y filosófica de la vida. Un entorno diseñado desde el interior, convertido en anfitrión de sí mismo, disfrutando del éxito en su versión más íntima. Así que vivir en un palacio del siglo XVII, en un barrio donde las luces de las farolas iluminan los adoquines. Así que un tipo que vivía en un palacio del siglo XVII, que de niño soñaba con Hollywood, y que ese sueño se le cumplió en 1978, cuando Diane Keaton ganó el Oscar por Annie Hall y recogía la estatuilla vestida con un Armani. Sí, las chaquetonas largas, color beige. Él sabía perfectamente que si quería triunfar en Hollywood era abriendo una tienda. Y para 1987 Armani abrió su primer establecimiento en Estados Unidos, en el Madison Avenue. Y de esa manera ya vestía a Don Johnson, el de Miami Vice, con sus chaquetas color satín y las camisetas por dentro color pastel. Así que si el satín es el predilecto de Don Johnson, mundo con diferentes líneas. Así nació Armani Jeans, Emporio Armani. Luego crearía Armani Dolce, una chocolatería de lujo con la marca Armani. Y ni mencionar a la perfumería Armani Perfumi. Su primer perfume, Armani Parfum. Y cómo no mencionar al Acqua di Gio. Y si le resulta raro, también una marca Armani llamada Armani Fiori, dedicado a arreglos florales. Y cómo pasar por alto los Armani Hotel and Resort o los Armani Restaurant y los cafés llamado Emporio Armani Coffee. Así que irónicamente, a pesar de tener una vida ligada a la moda, rodearse de famosos, su vida en un inicio no empezó entre agujas y patrones. El piacentino estudiaría 2 años de medicina en la Universidad de Milán. Pero tras leer el libro del británico A.G. Crowning, titulado La Ciudadela, que narraba la historia de Andrew Manson, un joven médico idealista que empezaba su carrera en un pequeño pueblo de mineros de Gales. La obra criticaba la falencia del sistema de salud británico de la época. Y en síntesis, la historia era una crítica social que denunciaba injusticia y planteaba la necesidad de una medicina más humana y más universal. Pero que dejó la carrera por irse a trabajar como diseñador de escaparates en el histórico almacén de lujo Rinascente, en plena plaza de Duomo, donde allí es nada. Allí estaba Armani. Era el año 1961 y apenas tenía 27 años. Sin embargo, esa vida perfecta que siempre llegó a él tuvo sus momentos de crisis. La enfermedad de Sergio Galeotti, que lo mantuvo casi durante un año en un hospital por complicaciones derivadas del VIH. Contó él mismo que él iba al hospital a visitarlo y le llevaba las fotografías de los desfiles para que él las viera. Con él pereció algo de él, dijo un día. Pero después de ello, conoció a Leo del Orco y mantuvo en secreto aquel compañerismo durante casi 3 décadas. Hasta que en sus últimos años pensó que lo más justo era darle un sitio a Leo. Así que habló abiertamente de la historia de ambos y lo presentó durante un desfile. Sin embargo, Del Orco siempre ha sido un tipo discreto y nunca ha estado interesado en despertar la curiosidad del público. Da pocas entrevistas porque Armani quiso que la discreción fuese su bandera. Así que a los 91 años, Giorgio abandonaba este mundo, dejando tras sí una fortuna inmensa, que tan solo anualmente recaudaba 2.300 millones de euros en ingresos anuales.
Pero a diferencia de otros multimillonarios, el legado de Armani no se construyó en hijos, sino en su empresa, a la que le dedicó hasta el último suspiro. Una paradoja. Pereció en la serenidad de quien sabe que el tiempo puede apagar la voz de un hombre, pero no la fuerza de una obra. Así que no dejó hijos que llevarán su apellido, pero dejó algo más duradero quizá, según él y para muchos, que fue un legado convertido en casa, en marca, en símbolo. Que hasta un chocolate en una cajita puede costar un montón de dinero, siempre y cuando lleven la marca Armani. Hasta el último suspiro se entregó a ella, como si la empresa fuese su hija predilecta, su amor eterno o su razón de ser. Al final no hubo cunas ni descendientes en su historia, pero sí un linaje de estilo que lo hizo eterno, porque su verdadero hijo fue el arte de vestir. Así que adiós, Giorgio Armani.